indicadores de salud económica y financiera, y terminar haciendo una pequeña conclusión sobre lo que opina este grupo de gobierno sobre este fondo, sobre esta auditoría del Fondo Canario de Financiación Municipal. Para comenzar la exposición, quiero decirles que para este grupo de gobierno y para el concejal de Hacienda en este caso, es perdónenme que a lo mejor parezca un poco vanidoso, pero es una enorme satisfacción poder dar resultados, pues en este caso positivos, no como en otras veces donde hemos tenido que defender situaciones complejas, y que en este caso porque el comportamiento de la economía municipal está respondiendo a los objetivos que este grupo de gobierno ha planteado en su política económica. Y en ese sentido, pues, no quiero alejarme de la prudencia que este grupo siempre ha trasladado, porque tenemos que seguir trabajando y haciendo muchos esfuerzos. De hecho, hay indicadores que nos obligan a ser también prudentes en este sentido, pero sí expresar esa satisfacción por estos resultados. Comienzo hablando de los ingresos y de la presión fiscal. Los derechos reconocidos netos durante el ejercicio 2012 fueron de 96.900.000 euros, 15 millones de euros más que durante el 2011, lo que supone un ingreso, una diferencia positiva de un 19%. La recaudación líquida para el año 2012 ascendió a 82 millones de euros, lo que supuso 12 millones y medio más que durante el ejercicio 2011. Quiero hacer una especial distinción entre los ingresos tributarios, porque obviamente desde aquí es donde hablamos de la presión fiscal y la gestión tributaria. Y en los ingresos tributarios alcanzaron el 72% del total de los derechos reconocidos, es decir, 69 millones de euros, lo que supuso un 12,7% más respecto al 2011. Y se distribuyeron de la siguiente manera: en los impuestos directos, 31 millones y medio de euros, los impuestos indirectos, 4 millones de euros, las tasas y precios públicos y otros ingresos, 34 millones de euros. Si analizamos, por tanto, el resultado de la gestión recaudatoria, que nos indica que los recursos totales recaudados por estos conceptos, podemos observar que alcanzaron la cantidad de 55 millones de euros frente a los 50 millones del año anterior, lo que supone que en el año 2012 se produjeron ingresos tributarios superiores en casi 5 millones de euros respecto al año anterior. De esta manera, el indicador de gestión recaudatoria alcanzó en el 2012 el 78,6%, siendo el límite establecido por la Ley 399 del Fondo Canario de Financiación Municipal en un 75%. Respecto a la evolución de los gastos corrientes y de las operaciones de capital, hacer una mención a que pues la contabilidad del presupuesto, como sabemos, comprende las operaciones comprendidas entre los capítulos 1 y 9 del ejercicio corriente, que ascendieron a un total de 76.292.000 euros, por debajo de los 90 millones de euros del año anterior. De esta manera, o de este importe, 71.238.000 euros corresponden a gastos corrientes de los capítulos 1 al 4 y 5 millones a operaciones de capital. Una vez hecha la introducción sobre la evolución de los ingresos y gastos, sí paso a mencionar aquellos aspectos que nos indican la consecución de los objetivos de la auditoría del fondo. Capacidad para generar la autofinanciación, el ahorro bruto y el neto. Para medir la capacidad de financiación se comparan los derechos reconocidos por operaciones corrientes, que son los capítulos 1 al 5, y las obligaciones de la misma naturaleza, que son los capítulos 1 y 4, teniendo en cuenta además que en la vertiente de los gastos, los ajustes por los pasivos financieros. Estos resultados, en este caso, ponen de manifiesto que en el ejercicio 2012 se alcanzara un superávit por operaciones corrientes de 15 millones de euros, mientras que en el año anterior el superávit fue de 9 millones de euros, lo que nos supone un incremento de un 72%. En cuanto a la capacidad de generar tasas de ahorro, se observa una enorme mejora respecto al 2012, puesto que el ahorro bruto como el ahorro neto mejoraron en 6.700.000 euros y 6.694.000 euros respectivamente. En cuanto al resultado presupuestario, que mide en qué medida los ingresos presupuestarios han sido suficientes para financiar los gastos de la misma naturaleza, y teniendo en cuenta, como decía antes, las observaciones y los ajustes necesarios, observamos que el superávit del resultado presupuestario del ejercicio 2012 fue de 22 millones de euros, muy por encima del déficit presupuestario del año anterior, que se cifró en menos 9.397.000 euros. En cuanto a los niveles de ejecución presupuestaria de los recursos, los recursos y los gastos, este indicador lo que mide es el acercamiento entre las previsiones iniciales y los derechos y obligaciones finalmente reconocidos. El resultado para este ejercicio ha sido que el nivel alcanzado se sitúa en el 107,5% en ingresos y en el 91,4% en los gastos.
Con estos indicadores podemos observar, o valores porcentuales, podemos observar que la previsión de ingresos fue muy prudente. Estamos hablando de un 107,5%. ¿Esto qué quiere decir? Que la previsión de ingresos pues hablaba de una cantidad determinada y los derechos reconocidos finalmente superaron esas previsiones. Con lo cual nos dice que precisamente la planificación presupuestaria del ejercicio 2012 fue correcta, por supuesto que recaudamos más de las previsiones iniciales. En cuanto a los gastos, que fue el 91,4%, sí que puedo aventurar que hemos ejecutado un presupuesto realista. Inicialmente, si recuerdan, en mi intervención de la valoración de la propuesta de presupuesto del 2012 decía que era igual que la del 2013. Hemos mantenido que es un presupuesto que responde a las demandas y necesidades de los vecinos y además un presupuesto pensado a las personas. Hoy podemos decir que con este resultado estamos confirmando que la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Adés y de este grupo de gobierno ha sido correcta. El endeudamiento financiero a corto y a largo plazo. En cuanto al corto plazo no existe deuda pendiente y a largo plazo sí podemos observar que se sitúa en 43 millones de euros y se incrementa respecto al año anterior precisamente debido a que este Ayuntamiento se acogió al plan de pago a proveedores proveniente del Real Decreto 4/2012 por una cantidad de 6.350.000 euros. Si bien quiero explicar que en este momento que el habernos acogido al plan de pago a proveedores nos ha perjudicado en el endeudamiento a largo plazo, porque obviamente pueden observar que hemos aumentado en prácticamente 4 millones de euros el importe total, sí es verdad, y ya lo indica la auditoría, que en cuanto a la tensión en la tesorería municipal nos ha podido liberar esa tensión y obviamente seguimos pagando hoy a 18 días a nuestros proveedores. No obstante, con el incremento del endeudamiento a largo plazo, la carga financiera disminuye una décima. El año anterior teníamos un 2,9 y este año un 2,8, por lo que hemos cumplido con la ratio establecida en la ley del fondo, que está en un 6,4%, establecida para los municipios canarios de carácter turístico con población superior a 20.000 habitantes. En cuanto al remanente de tesorería, que refleja las capacidades reales de cada entidad para hacer frente a sus propios recursos, de la estructura financiera, hay que decir que hay tres magnitudes que nos sirven para cuantificar el remanente. Por un lado, el remanente de tesorería total, que ascendió este año, el año 2012, a 39 millones de euros, que supone un aumento espectacular respecto al año anterior, que fue de 21 millones de euros, ha aumentado ese remanente de tesorería total en 17 millones de euros. El exceso de financiación afectada se redujo en relación al año anterior en 542.000 euros, y el remanente de tesorería para gastos generales ascendió muy por encima del año anterior. En este caso estamos hablando de 20.391.000 euros respecto a los 9.107.000 euros del año 2011. Lo más destacado es que cumplimos con el indicador de la Ley 3/1999, puesto que alcanza el 29,4% frente al 12,1%, y muy por encima de lo establecido en la ley del fondo, que habla del 1%. Nosotros nos situamos en el 29,4%. Existen otros indicadores que si bien no determinan la consecución de los objetivos del fondo, sí que nos ayuda a valorar pues la salud económica financiera del ayuntamiento. Y yo creo que el año pasado lo citaba y creo que no debíamos pasar por encima. La población de 2012 pues aumentó en 1.760 habitantes, que nos situaba en 46.894 habitantes. La presión fiscal por habitante se situó en 1.491 euros habitantes, superior a la del ejercicio anterior y encima de la media de Canarias. Los ingresos corrientes por habitante fueron en el 2012 1.892, superiores a los 1.773 del año 2011. La recaudación tributaria por habitante fue de 1.173 euros frente a los 712 de la media del 2011. La dependencia de subvenciones exteriores fue de un 20,8%, inferior al año anterior, que fue de un 29%. El esfuerzo fiscal ha aumentado en relación al 2011, pasando del 92,9 al 99,6 en el 2012, y sí decir que esto nos ha permitido que la carga trasladable a los vecinos haya disminuido. Al tener un esfuerzo fiscal mucho mayor, quiere decir que hemos recaudado efectivamente los tributos municipales de una forma efectiva, sin necesidad de aumentar nuevos impuestos para tener mayor financiación. Los gastos corrientes por habitante se encuentran por debajo de los municipios de Canarias, excepto en gastos
por compras de bienes y servicios que se situaron en 1.039 euros por habitante frente a los 518 de media de los municipios canarios. En este sentido, estos indicadores, que pueden ser de alguna manera contradictorios o no, porque la oposición siempre ha utilizado la presión fiscal como carga contra el ayuntamiento, porque tenemos una presión fiscal excesiva, que ya la expliqué y no voy a volver a hacerlo de nuevo, y si quieren lo volvemos a hacer, aquella redacción del último pleno. Pero si por otro lado ponemos los gastos corrientes utilizados por habitante, nos damos cuenta que tenemos la relación inversa, es decir, gastamos mucho más por habitante que la media del municipio. Efectivamente, y además en el capítulo 2 de gastos corrientes lo que indica es somos, como decía en el anterior pleno, un municipio eminentemente prestador de servicios. Y además, prestador de servicios para no una población de 50.000 habitantes, sino de 125 o 150, como decía en el anterior pleno. Las conclusiones que establece la ley del fondo sobre la evolución de la situación económica financiera. Como en términos general, la variación experimentada por los citados indicadores señala una mejora respecto a los obtenidos en el ejercicio 2011, a excepción del endeudamiento a largo plazo, que empeoró 2 décimas. Pasamos a un 0,2 décimas peor, que es prácticamente nada. En cuanto a los indicadores de salud financiera, hablamos del ahorro neto, se situó en el 13,2%, 7,2 puntos porcentuales por encima del nivel exigido y creciendo respecto al año 2011 6,4 puntos porcentuales. Si recuerdan, en la auditoría del fondo del año pasado, en las previsiones, si conocen el documento, por un lado aparece la revisión de todos los indicadores, un análisis sobre las recomendaciones que nos ha hecho la auditoría, y en el tercer aspecto habla, bueno, al margen de la indicación que hace sobre las empresas municipales, también hay una previsión futura. En la previsión futura del año pasado nos decían que el ahorro neto lo incumpliríamos este año, y hoy estamos dando un resultado de 7,2 puntos por encima del año pasado y muy por encima de lo establecido en la propia ley. El endeudamiento a largo plazo aumentó un 0,2%, lo decía antes, situándose en un 51,7 frente al 51,5 frente al 51,3 del pasado año. El remanente de tesorería tiene una evolución positiva. Anteriormente indicaba, incluso hacía mención a este indicador, ha crecido en 17,3 puntos porcentuales, situándose en un 29,4 frente al 12,1 del año anterior. Y en cuanto a los condicionantes de la cuantía de libre disposición, tenemos la gestión recaudatoria, se sitúa en el 78,6%, 2,3 puntos menos que en el año 2011, pero sí por encima del 75% que establece la ley del fondo. El esfuerzo fiscal alcanzó, como anteriormente dije, el 99,6%, que supera tanto la media establecida para los municipios de Canarias, que era un 78%, y la propia ley del fondo, que es un 69,69%. Por tanto, como hemos podido observar, el Ayuntamiento ha vuelto a cumplir por segundo año consecutivo con todos los ratios e indicadores establecidos por la ley del Fondo Canario de Financiación Municipal. Hemos mejorado incluso las previsiones realizadas en ese marco del equilibrio definido en el ejercicio anterior. Yo sí que quiero hacer una mención especial a lo que dije el año pasado y dijimos el año anterior. No éramos tan malos cuando no cumplíamos los indicadores, y el año pasado dije que tampoco somos tan buenos cuando lo hemos cumplido. Se trata de la segunda vez que volvemos a cumplir con todos los indicadores. Tenemos que seguir trabajando con mucha cautela, pero obviamente sí quiero apuntar y sacar de nuevo esa satisfacción de que hayamos, no sé cuántos municipios lo harán este año. El año pasado recuerdo que fueron 5 municipios en toda Canarias los que cumplieron con todas las ratios. Este año no tenemos aún esa información, pero sí la satisfacción de este grupo de gobierno por andar en la senda correcta. La valoración final que este grupo quiere hacer es que los resultados vienen a confirmar que el grupo de gobierno ha tomado una dirección correcta en su política económica, y debemos ir trabajando para poder mejorar aquellos aspectos que siguen siendo o siguen aportándose como nuestra debilidad, como en este caso es el endeudamiento a largo plazo. Quiero recordar que estos resultados se unen a otros resultados anteriormente explicados y debatidos en este salón de plenos en materia económica, que ponen de manifiesto que la situación del Ayuntamiento hoy dista mucho de hace 2 años, y aunque hay que seguir trabajando prudentemente y sin descuidar nada, sí podemos sentirnos todos, repito, todos satisfechos de la evolución y mejoría llevado a cabo en la salud económico-financiera. Quiero, como siempre he hecho en los últimos años, agradecer el enorme trabajo que ha hecho el equipo del área económica en especial, y en concreto y en general, además, resaltar el compromiso de este grupo de gobierno con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, la mejora de la gestión de los recursos existentes, la respuesta inmediata a las necesidades de la población y una ejecución realista de un presupuesto muy social como fue el del ejercicio en cuestión. Solamente indicar
que acontecimientos importantes que han sucedido en materia económica en los últimos años, en los últimos meses, hemos eliminado el plan de estabilidad presupuestaria, hemos amortizado parcialmente la mitad del crédito concedido a raíz del plan de pago a proveedores, estamos cumpliendo con la estabilidad presupuestaria y el plan de ajuste, han desaparecido las tensiones de tesorería municipal y nos permite hoy por hoy cumplir con la ley de morosidad y pagar a todos nuestros proveedores a 18 días. Y yo creo que uno de los acontecimientos más trascendentes hacia los ciudadanos de este municipio, consecuencia además de todas estas gestiones, es que en el pleno pasado, en la elaboración de las ordenanzas municipales, dijimos que conteníamos y congelábamos la mayor parte de los tributos municipales para el 2014 e incluso atrevíamos a aventurarnos lo que iba a suceder el 2015. Con lo cual estamos trasladando que todo el esfuerzo que ha hecho este grupo de gobierno, que todo el esfuerzo que se ha hecho en las diferentes gestiones y cada área de este ayuntamiento se trasladen también a medidas que lleguen al bolsillo de nuestros vecinos y en este caso puedan puedan beneficiarse, en este caso, de la mejora de la economía municipal. Muchas gracias. Sí, con su permiso, señor alcalde. Bueno, es evidente que debiéramos estar todos contentos. Digo todos entre comillas. Nosotros lo estamos con estos resultados. Debemos recordar una vez más que gracias a los planes de ajuste los ratios han mejorado bastante. No obstante, podríamos llamar la atención en algunas cuestiones. Es obvio que la situación ha mejorado mucho. Y tal como dijimos ya en febrero, en el debate del presupuesto para este año 2013, y que este grupo político apoyó la confianza de este gobierno local votando favorablemente, los condicionantes y recomendaciones del Gobierno del Estado a este ayuntamiento no solo están dando buen resultado, sino que, y tenemos que resaltar, que ha sido junto al equipo técnico de intervención y tesorería, igual que a usted, a los que desde aquí queremos aprovechar esta ocasión para felicitarles. Han sido puestos a este ayuntamiento en la senda correcta. Prueba de ello, y así lo hemos podido comprobar, es que los ratios de salud financiera han mejorado notablemente. Ahora bien, este portavoz y mi compañero del grupo, en calidad de fiscalizadores de las acciones de este gobierno local, tal y como lo hemos venido haciendo en todos estos años, seguiremos velando y fiscalizando las decisiones del equipo de gobierno por la mejoría de la calidad de vida de todos los adejeros. Y en esa línea tenemos que advertir lo siguiente. Habida cuenta que tal y como arroja esta auditoría, tenemos que resaltar, como usted bien antes dijo, con mayúscula la presión fiscal soportada por los vecinos de Adeje, siendo muy superior a la soportada por la media de los canarios. En Adeje está en 1.491 euros por habitante, superior a la del ejercicio anterior, muy por encima de los 950 euros de la media del municipio canario. Es obvio y tenemos que reconocer que son los adejeros los que están soportando el coste de estos ajustes. ¿Por qué digo esto? Porque mientras la auditoría recomienda reducir el gasto en contra de bienes y servicios, se están produciendo importantes remanentes de tesorería y al mismo tiempo empeoramos la gestión recaudatoria. Me explico. Recaudamos más mientras somos menos eficientes en la recaudación y aún así los remanentes son mayores y el gasto corriente por habitante baja de 1.535 en el 2011 a 1.519 en el 2012. Claro, así las cuentas le salen a este gobierno. Es muy evidente, pero a los vecinos de Adeje no les salen los mismos resultados en sus cuentas. Los adejeros pagan mucho más que el resto de canarios y encima el gasto por habitante que realiza nuestro ayuntamiento es menor y además no recauda a todo el mundo por igual. El IBI, la plusvalía, el agua, el alcantarillado, el IAE, todos subieron. Creo que viendo los resultados y como crítica constructiva, ya va siendo hora que el dinero se revierta a los ciudadanos de Adeje. Si no lo queréis hacer por parte de este gobierno local, empezará a proponerlo este grupo en esta línea, ya que creemos que tenéis que ser aún más eficientes de lo que estáis haciendo en el modo de gastar el dinero de todos nuestros ciudadanos. Este grupo político, una vez más, y comprobándose los buenos resultados obtenidos, no seremos los que pongamos trabas para que sigan mejorando aún más los resultados. Seguiremos fiscalizando y controlando los dineros de los adejeros
permaneciendo siempre en alerta, por lo que no bajaremos la guardia. Comprobamos que la situación futura, en la previsión de los indicadores de saneamiento económico-financiero, vemos que el ahorro neto disminuirá en el presente ejercicio con respecto al obtenido el pasado ejercicio 2012, que fue un 9,9%, como usted bien ha dicho, puntos porcentuales, por lo que el objetivo de este ratio no se verá cumplido. Este incumplimiento se mantuvo durante todo el periodo analizado. Sin embargo, el endeudamiento se situará en el presente ejercicio económico en un 50,7% por debajo del límite establecido para esta magnitud, y su evolución para el periodo 14-16 pasará del 44,9 a un 33,6 del 2016. Y en el remanente de tesorería, si se situaría en un nivel elevado respecto a los ingresos corrientes, pudiendo alcanzar en el presente ejercicio el 38,5%, lo que supondría mantenerse en los porcentajes positivos en el periodo analizado, porcentajes superiores a lo exigido de la ley que usted ha nombrado, 399 del Fondo Canario de Financiación Municipal, llegándose a una valoración final que podría realizarse respecto del marco del equilibrio, que nuestro ayuntamiento tendrá problemas para poder cumplir con el indicador de ahorro neto señalado en la ley antes mencionada en el periodo 2013-2016, obteniendo los demás indicadores valores dentro de los niveles que exige la ley del fondo. La valoración general, los resultados obtenidos por este ayuntamiento presentan una evaluación positiva en lo relativo a su gestión económica, financiera y presupuestaria en relación al ejercicio del 2011, situándose los indicadores de salud financiera dentro de los niveles exigidos. Sin embargo, el único retroceso que se produce es el endeudamiento a largo plazo, que aumentó un 0,2 puntos porcentuales. Como consecuencia de alcanzar los indicadores de ahorro neto, el indicador de endeudamiento a largo plazo y el indicador de remanente de tesorería para gastos generales, este ayuntamiento deberá destinar el 50% de las transferencias correspondientes al Fondo Canario de Financiación Municipal de 2013 a inversión. En cuanto a la sociedad mercantil de Hacienda Local de Adeje, que bueno, no le he escuchado hacer ningún comentario, la evaluación de la salud financiera en cuanto a los ratios de rentabilidad se sitúa por encima de los porcentajes obtenidos en el 2011, por lo que se sitúa en una tendencia bajista el referido a rentabilidad financiera. En lo financiero, los ratios experimentan variaciones, el ratio de autonomía aumente, mientras que el resto de indicadores disminuye, y sobre la solvencia los ratios en total aumentan. Y en la empresa municipal de servicios de Adeje, en cuanto al análisis de la estructura financiera, los ratios de la autonomía y calidad de la deuda disminuye, y sin embargo el ratio de dependencia, por el contrario, aumenta. Y en los ratios de solvencia, el de garantía disminuye, mientras que el resto de ratios aumentan con respecto al ejercicio 2012. Y por último, el fondo de maniobra aumenta considerablemente respecto al resultado obtenido en el ejercicio 2011. Y para finalizar, queremos manifestar una vez más, en estos momentos tan delicados, que queremos dar un claro ejemplo de coherencia y responsabilidad en nuestras funciones para quien depositaron su confianza en nosotros, y de igual manera y modo para los que no lo hicieron. Por lo tanto, una vez más seguiremos dando nuestro apoyo al equipo de gobierno para que se siga en esta línea de recuperación económica, no solo en el pasado ejercicio, sino también en el presente y en los futuros ejercicios económicos. Muchas gracias. Sí, bien. Muy buenos días a todos, a todas. Cuando se está en esa posición de ponente y cuando lo que se trae a este pleno para el conocimiento, debate y la toma en consideración de unos datos relativos a la auditoría de gestión que nos permita y nos permite conocer la situación económico y financiera municipal a 31 de diciembre del año 2012, si vamos a la valoración general que se traduce en ese documento,
por un lado, plantea evolución positiva y, por otro, los indicadores de salud financiera se sitúan dentro de los niveles exigidos. Con esos datos, evidentemente, y repito, desde esa posición, parecería que pudiera zanjarse sin apenas discusión, dadas las contundentes razones con las que concluye ese análisis. Análisis, repito, de un documento que, como todos sabemos, se produce, es consecuencia de la información que se le ha trasladado desde este ayuntamiento, de esta entidad, básicamente de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2012. Decía, desde esa posición, seguramente hasta convencido de que son pocos los argumentos que podrían plantearse en esta discusión que se sostuviesen frente a los resultados, como decía antes, que concluyen ese documento. Desde ese posicionamiento, que además entiendo lógico y coherente por parte del ponente, en este momento del curso económico, insisto, no olvidemos que los estudios económicos del presente informe son consecuencia, insisto una vez más, de la información que desde el área económica de este ayuntamiento se les trasladó a la Consejería o Viceconsejería de Administraciones Públicas y cuya proyección es el resultado que estamos valorando. A pesar incluso de esas posibles dificultades en plantear mínimamente una alternativa, yo quiero volver a insistir en la eterna dicotomía en este tipo de discusión o planteamiento económico. Si podemos entenderlo como la botella medio llena o, por el contrario, entenderla medio vacía. Siempre es así y siempre ocurrirá así. Dando por sentado que no dudamos en absoluto de este documento técnico, es una auditoría cuya responsabilidad por ley le corresponde, como decía antes, a la Viceconsejería de Administraciones Públicas, y que además, ya no solo por las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos del concurso, base para determinar tanto los indicadores de salud pública como los condicionantes, analiza solo la información que se le traslada, solo la información que se le traslada. De la misma manera, no dudamos en absoluto, del documento que conformó, el documento técnico elaborado por los técnicos del Ayuntamiento, en la que ya reconocimos en su momento su trabajo, sobre la liquidación del presupuesto a 31 de diciembre del año 2012. Por lo tanto, con esos argumentos, y siempre desde la prudencia, pero sí con rigor y lealtad, podríamos hacer, faltaría más, algunos planteamientos desde nuestra modestia y llegar a la conclusión de decir, simple y llanamente, pues cumple tanto los indicadores de saneamiento como los condicionantes de libre disposición, pues a correr, dar traslado a la Viceconsejería de la toma a consideración y a esperar los recursos que le corresponden a estos ayuntamientos y que se destinarán por los resultados
en un 50% a inversión o, como todos ustedes saben, hasta el 90%, si así lo creyera conveniente el Grupo de Gobierno, del total, es decir, un 45%, a emergencia social. Ya el curso pasado, el año pasado, de este 50%, como saben, se destinó a esa, por esa disposición, a sufragar gasto en emergencia social o de emergencia social, un 18,4%. Ese podría ser un planteamiento, teniendo en cuenta, vuelvo a repetir también, que es una proyección de la liquidación del presupuesto a 31 de diciembre de 2012 y que ya planteamos, a pesar de las dificultades que tuvimos en aquella sesión plenaria, dado que había desaparecido el decreto en el que el alcalde aprobaba la liquidación, nuestra posición, contraria en muchos de los aspectos, nuestra interpretación, no nos olvidemos nunca, no hacia el documento, sino algunos condicionantes que se reflejaban en dicho documento. Y aún en estas fechas todavía nos queda por analizar un último documento que es el informe de la Audiencia de Cuentas preceptivo sobre la cuenta general de la Corporación referido a ese ejercicio económico del año 2012. El otro planteamiento podría ser efectivamente desde la prudencia, también estoy con usted, desde la prudencia, entrar en la discusión, en el debate de ese documento técnico en algunos aspectos que entendemos desde nuestra posición y desde, como decía antes, desde la prudencia, cuestionar algunos aspectos que en él se recogen. Sin embargo, y antes de entrar en esos aspectos que entendemos que no están en la línea en la que plantea el documento como conclusiones finales, a mí sí me gustaría dejar, porque estos documentos no son nada nuevo para el que les habla, hacer la siguiente pregunta, es decir, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que estamos discutiendo o qué es lo que se ha traído para la discusión y el debate en esta sesión plenaria? Son una de las muchas preguntas que se hacía y este concejal hacía en aquellos primeros documentos, consecuencia de la Ley 399 del 4 de julio sobre el Fondo Canario de Financiación Municipal, y que lo que viene a decir, y en aquel momento se dijo, con un acuerdo de todas las fuerzas concurrentes en la FECAM, esta ley es consecuencia de aquel acuerdo de todas las fuerzas de la FECAM para llevar a los ayuntamientos estos recursos necesarios para el día a día, la subsistencia de determinados servicios en los ayuntamientos. Y son recursos provenientes del gobierno regional, del REF, y que lo que se planteaba a través de esta ley era el que determinados ayuntamientos en los que la exigencia, el ser más riguroso parecía que era para otro, le correspondía a otro, con esta ley o a través de esta ley, el planteamiento es mucho más equitativo en cuanto al reparto de esos recursos. De todas formas, el artículo 15 de la citada ley lo que hace es condicionar efectivamente el abono de la parte no anticipada
de la parte no anticipada del fondo a la realización de esta auditoría. Por lo tanto, yo creo que partiendo de lo que se trae aquí es aprobar, o sea, aprobar no, puesto que todo aquello que podamos decir quedará recogido en las actas y que algún día pues, podamos tirar de ellas, no vamos a modificar ninguno de los resultados que aparecen en ese documento. Pero, como decía, lo que se trae aquí no es ni más ni menos que un documento en el que, para que se nos abone o se abone el Ayuntamiento de Adeje esa parte no anticipada del fondo, necesitaba realizar esta auditoría. Aún así, y después de plantear, insisto, gráficamente esta situación, evidentemente este grupo encuentra, el que le habla, algunas discrepancias en cuanto a la valoración general que se hace en el documento. Y siempre, cito, de la máxima cautela, pero sí debemos hacer algunas matizaciones. En las conclusiones, el documento dice y habla en esa valoración general que de los resultados obtenidos de esa liquidación que hemos hecho referencia ya en varios momentos, la evolución es positiva. Y aquí está la primera de los matices. Aquí está el primero de los matices. ¿A qué nos referimos? ¿A los indicadores de salud financiera? ¿O por otro lado, hablamos de los condicionantes de libre disposición? Si nos referimos a los indicadores de salud financiera, evidentemente tenemos que hacer referencia al endeudamiento a largo plazo, en lo que efectivamente no hay una evolución positiva, es todo lo contrario. El endeudamiento a largo plazo ha vuelto a crecer. Claro, en esos 0,2 puntos porcentuales respecto al año 2011. Claro que podemos decir, sí, pero a pesar de eso estamos todavía en el 51,5%, muy lejos del 70% que establece la propia ley. Sin duda, sin duda. Estamos hablando, estamos matizando, repito, creemos que estamos en nuestro derecho de hacerlo, desde ese ejercicio de responsabilidad y después del análisis que hemos hecho sobre este documento como de otros documentos que se traen al Pleno. Los condicionantes, si nos referimos a los condicionantes, refirámonos en este caso a la gestión recaudatoria. El ejercicio 2012 alcanzó el 78,6%, porcentaje inferior al 80,9% alcanzado en el año 2011. Si analizamos los conceptos recaudados, vemos que solo las tasas alcanzaron ese porcentaje. La presión fiscal, ya se ha comentado por parte del ponente que ha hablado anteriormente. Seguimos insistiendo de que la presión fiscal que soporta cada ciudadano de Adeje es de 1.491 euros, frente a los 1.375 de 2011 y frente a los 950 euros de media de los municipios de Canarias. Hablemos de los ingresos tributarios. Representa el 72,1% del total de los derechos reconocidos. Estamos hablando en torno a los 70 millones de euros, con un incremento respecto al ejercicio pasado de más del 12%, 12,7% exactamente.
el 78,9% de los ingresos corrientes. Luego, expresa con meridiana claridad el peso específico que tiene los ingresos tributarios en la estructura de ingresos del presupuesto del Ayuntamiento de ADG. Se situó por encima de la media en Canarias en cuanto a la tributación, en cuanto a recaudación, tributaria por habitante, 1.173 euros habitante. Hablemos de las operaciones de capital como gasto asociado a la inversión, 4,4% frente al 21,8% de 2011. Hablemos del endeudamiento. Operaciones de tesorería por importe de 5 millones de euros en el ejercicio 2012. Operación de crédito a largo plazo por importe de 6,3 millones de euros. Pago a proveedores. Lo que supuso un saldo vivo a 31 de diciembre de 2012 de 43,186 millones de euros, frente a los 38,919 millones de euros del año anterior. Cautela, prudencia, por supuesto que sí. ¿Que hay aspectos que han mejorado? Sin duda, sin duda. No soy tan iluso para no reconocer los avances que se han producido en estos últimos años en el área económica, sin duda. Lo que ocurre es que, por parte de este grupo, además de reconocer que efectivamente han habido notables mejoras, también tengo que insistir, puesto que es nuestra responsabilidad, insistir en aquellos aspectos que no solo no han mejorado, sino que han retrocedido respecto a otro ejercicio económico. Ahí es donde yo le pido al Grupo de Gobierno, y a usted, Epifanio en particular, como responsable del área, que dedique todo su tiempo, todo su esfuerzo. Tiene un equipo profesional magnífico, humano magnífico, y que esa es la línea que debe seguirse. Seguiré desde esta posición, como decía, rigurosa, leal, insistiendo en aquellos aspectos, prestando nuestra colaboración, como dijimos en el primer pleno de este mandato, toda, para que efectivamente se puedan conseguir esos objetivos planteados y que queremos, todos y cada uno de nosotros. Faltaría más, haciendo el esfuerzo que hayan que hacerse, y que contará siempre, evidentemente, con nuestro apoyo desde ese punto de vista, desde ese planteamiento. Nada más, señor alcalde. Porque efectivamente creo que las dos intervenciones de los grupos me las esperaba, porque van en la línea y son consecuentes con la forma de proceder a la hora de hacer oposición de ambos grupos. Y en este caso yo creo que mantiene la coherencia con las intervenciones en este salón de plenos que últimamente ha tenido ese grupo. Pero solamente hacer una pequeña distinción que pensé que no la tenía que hacer otra vez, volver a decir que la presión fiscal, y en este caso le contesto a los dos, la presión fiscal, dije el otro día que efectivamente la expliqué. Tengamos cuidado con la ambigüedad de los números, y efectivamente nuestro municipio sigue siendo un municipio de prestador de servicios. Solo les indico un detalle. Si del 76 millones de obligaciones reconocidas en el 2012 destinamos 48 millones, de 76, 48 millones a la prestación de servicios. Estamos hablando del 60% de nuestro presupuesto municipal a prestar servicios a una población que indico que está muy por encima de la que realmente indiqué antes, que eran los 46.000 personas. Las previsiones futuras, don Andrés, antes les decía, el año pasado nos dijeron que el ahorro neto no íbamos a alcanzarlo y este año lo duplicamos. Le hago un pequeño juego. El año que viene yo ahora me aventuro a decirle que la carga financiera aumentará y el endeudamiento bajará. Pero claro, consecuencia de, si vamos a amortizar 3 millones de euros del plan de pago a proveedores,
lógicamente el endeudamiento estaremos todos contentos porque el año que viene bajará, seguro, más lo amortizado este año, el capital amortizado. Pero claro, la consecuencia va a ser que el año que viene ustedes aquí me van a decir, es que la carga financiera ha subido un 3,2%. ¿Y qué hacemos? No lo hacemos. No nos ahorramos 900.000 euros de intereses que podemos dedicar a invertir en la sociedad, en nuestra gente. Pues tenemos que hacerlo. Entonces, tengamos en cuenta cuando hagamos esa valoración de los porcentajes, que es verdad, y ahora paso a contestarle, esto es una radiografía, don Ricardo, obviamente es una radiografía de la situación de salud financiera de este ayuntamiento y de los 88 municipios de Canarias, establecida por ley y con los indicadores que establece la ley. También quiero decirle que los 88 municipios de Canarias trasladamos todos la misma información, cada uno la suya, la fiscaliza el interventor y la traslada. O sea, nosotros damos cuenta, efectivamente, de la liquidación del presupuesto que viene a este pleno y que está fiscalizada por nuestro interventor, pero no ADE. La información que tiene la auditoría del fondo, o sea, la información que tiene el gobierno de Canarias para auditarnos, la tiene de todo el ayuntamiento, pero no en ADE, en todos iguales. También decirles que la auditoría la hace el gobierno, pues claro, la hace el gobierno con una ley aprobada por todos, por Coalición Canaria, por el PSOE, en el año 99 a través de la FECAN, como usted indica. Y los mecanismos los establece la propia ley. Yo en este caso, nosotros nos presentan el documento que nos audita y yo le doy el valor que establece la ley y la auditoría. Y en este caso es un documento, yo creo que es fiable, que nos da una radiografía real de la situación que tenemos en este caso. No son indicadores meramente para conseguir el reparto de créditos, porque para eso no hace falta hacer esta ley. Es una ley justa que tendría un reparto adecuado en función de la salud económica y financiera. Y si no, fíjese que el incumplimiento supone una penalización en la percepción de los créditos asignados a este ayuntamiento. Yo nada más decirles que en el endeudamiento sube un 0,2% en el año 2012. Le digo ahora, el año que viene, se lo acabo de decir antes, el año que viene bajará. Estamos preocupados por el endeudamiento. El endeudamiento obviamente es una de las situaciones en las que este grupo de gobierno ha estado trabajando, pero no dejemos eso ahí, que es que parece que no tenemos capacidad para gestionar. El otro día les dije, había un indicador que nos decía en el CIE local que nosotros, no recuerdo cómo se llama el indicador ahora mismo, pero si entregamos todo el remanente de tesorería para gastos generales, estamos con la capacidad de cumplir o zaranjar este endeudamiento en 2 años. Eso no es real, pero es que el endeudamiento es una preocupación de este y de todos los ayuntamientos. Yo les digo, ¿por qué el ayuntamiento está endeudado? Hay una serie de planes de inversiones que conoce usted y que conocemos todos, que se han traído todos aquí a pleno durante los últimos años, que fueron todas al territorio, fueron todas inversiones, prácticamente todas en inversiones, y ahí están, que han permitido que nuestro municipio esté como está hoy por hoy. La gestión recaudatoria, la gestión recaudatoria, yo le digo, usted sabe además, conoce que si en un momento dado, pues a través de la inspección tributaria o una liquidación de inicio entra en el momento adecuado, pues se nos va un poco más arriba, y si no entra en ese año, pues bajará un poco más abajo. Estamos en una fluctuación que no es excesivamente significativa, que yo creo que está muy bien. Y efectivamente antes le reconocía que nuestro equipo y nuestro compromiso de este grupo de gobierno es mejorar. Es lo que hemos hecho. Llevamos 2 años mejorando la salud económica y financiera de este ayuntamiento. 2 años donde hemos conseguido, por segundo año consecutivo, conseguir los mejores resultados económico-financieros de este ayuntamiento en función de lo que establece la ley 399 de los últimos años. Yo creo que eso es para estar satisfecho. Obviamente hablo siempre de la prudencia y la cautela que siempre hemos hablado. Este grupo está comprometido con sus ciudadanos. Indicarle que efectivamente, si recuerda, el año pasado estamos en inestabilidad presupuestaria. Debíamos aprobar un presupuesto en superávit, con lo cual obviamente no podíamos invertir absolutamente todo lo que teníamos. Recuerde usted esa situación. Estamos comprometidos con nuestros ciudadanos y los resultados están ahí, no engañan. Muchísimas gracias. Y yo sí quería decir que de este debate, ¿no? Que creo que cada uno estamos donde estamos, en coherencia, pero que yo estoy satisfecho y contento. Y creo que hay que empezar felicitando al equipo de Economía, felicitando al concejal y al grupo de gobierno. No es fácil dirigir una concejalía de Hacienda con un grupo que viene a hacer cosas. Yo quiero decir una cosa que me han oído muchas veces, es decir, no hemos venido aquí a hacer una brillante gestión económica. Ese no es el objetivo de un grupo de gobierno local. Hemos venido a prestar servicios, a mejorar la vida de la gente, a desarrollar actividades
que supongan un avance para el municipio y una mejor vida para todos. ¿Por qué estamos contentos? Porque con esta situación económica y esta evolución en la que nos hemos encarrilado, lo que hacemos es garantizar que podemos seguir haciendo eso. Y yo quiero subrayar mucho eso, porque va a parecer aquí que somos una entidad financiera. Nosotros no somos una entidad financiera, somos una administración pública, somos un gobierno local, elegido por los ciudadanos para resolver sus problemas. Si nos empeñamos y hacemos esfuerzos económicos, es para garantizar precisamente el conjunto de servicios, para mejorarlo y para seguir avanzando. Ese, desde luego, es nuestro planteamiento, cuando hemos cumplido los ratios y cuando no los hemos cumplido, porque el objetivo es prestar los servicios. Dicho lo cual, yo también quiero decir, el tema de la presión fiscal, que se ha insistido muchísimo. Hombre, este ayuntamiento, este municipio, tiene un carácter singular. Aquí el ciudadano medio, si cogiéramos el ciudadano medio trabajador, pequeño empresario, y lo comparásemos con el otro municipio, seguro que paga menos, porque hay otros que pagan mucho, porque es un municipio turístico y hay un hotel que paga y nos proporciona un sistema que nos permite hacer una distribución mucho más equitativa y mucho más solidaria de la renta. Esa es la configuración de este municipio y sobre esa realidad trabajamos. Y eso es lo que explica que sí es verdad, porque la carga fiscal es dividir el número de habitantes por lo que se ingresa en Hacienda. Unos ingresan 15 y otros ingresan 1, ¿no? La mayoría aquí, la mayoría de ciudadanos, no ingresan 15. Unos cuantos ingresan 15 o lo que sea. Y eso es lo que configura una situación fiscal que es singular, y eso es lo que explica también que el ciudadano de Adeje recibe el doble que otro ciudadano canario en prestación y en servicio. Porque esa es la distribución de esa renta. Y ese es un elemento que no podemos perder de vista, aún prestando servicios también de esos ingresos, prestando servicios para una población que no entra ni en los ingresos ni en los gastos, que es la población turística, que es la población de trabajadores que no paga aquí, no cotiza aquí, pero que sí recibe servicios nuestros. Y aún así, pagándolo, el ciudadano medio de Adeje recibe casi el doble que un ciudadano cualquiera de Canarias. Creo que eso dibuja un escenario, bueno, para tenerlo en cuenta por lo menos, ¿no? Por lo menos. Y luego un dato también que es muy importante, claro que esta auditoría hace con los datos que manda el ayuntamiento, pues no sé con cuáles lo iba a hacer, no será con los que lo manden los extraterrestres, ¿no? Lo que manda este ayuntamiento conforme a la ley, como lo que hacen los demás ayuntamientos, y claro que es para recibir el fondo. Por eso también la prisa de convocar este pleno, si no, no había ninguna prisa, porque queremos recibir los fondos cuanto antes. Y después porque, hombre, plantea un escenario muy positivo, que no es puntual, es decir, hemos ido viendo a lo largo de los últimos plenos y de las últimas informaciones que la evolución económica del ayuntamiento es positiva, lo cual nos satisface fundamentalmente porque nos permite garantizar los servicios e incluso mejorarlos. Y en este sentido, en esta dirección, decir también que la situación de salud financiera que plantea el ayuntamiento nos va a permitir este año incrementar la inversión, que es un dato importante, porque podremos incorporar y cumplir compromisos que tenemos. Y también generaremos dinamismo económico, qué buena falta que nos hace, Con lo cual, yo creo que es un escenario muy positivo y yo creo que hay que felicitar, y yo quiero reconocer además, y quiero hacerlo en el Pleno, primero al área de Hacienda y al concejal con todo su equipo, que han hecho un excelente trabajo, y luego también a los compañeros que han entendido que, en fin, que había que hacer un esfuerzo grande en un ayuntamiento donde, bueno, pues veníamos como todo el país, pero a lo mejor incluso más, pues de una situación, digamos, muy alegre, muy buena, muy fácil, y ha habido que pegar un frenazo, y aún así pues se ha hecho el esfuerzo, y eso es lo que nos sitúa en un escenario que nos da una perspectiva de futuro muy esperanzadora y muy ilusionante, tengo que decirlo así.